Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido miércoles. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza sobre la desobediencia a Dios. En un tiempo cuando la desobediencia a Dios había alcanzado niveles alarmantes y el pecado se había entronizado en el corazón del liderazgo de Israel, el Señor no permaneció en silencio. La rebelión de Acab y la idolatría sistemática de Jezabel que ésta implantó no solo corrompieron la adoración, sino que establecieron un régimen que se oponía activamente al verdadero Dios. Fue en ese contexto que Dios levantó a Elías, una voz profética ungida para confrontar la corrupción moral, espiritual y nacional de su tiempo. Elías surge en escena de forma abrupta, como un relámpago que rompe la oscuridad. Su irrupción en Primera de Reyes 17:1 no es casual, es una irrupción divina contra la desobediencia institucionalizada. No hay presentación, linaje o antecedentes, solo la autoridad de Dios respaldando su palabra. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa frase era mucho más que un castigo natural, era una confrontación teológica. Baal era considerado el dios de la lluvia y la fertilidad. Al cerrar los cielos, Elías estaba declarando que el único que controla los elementos es Jehová. Y con esa palabra profética comienza una serie de actos que restaurarían la adoración verdadera, pero también expondrían el costo de ser fiel en medio de un sistema rebelde. Elías no era un sacerdote, ni un escriba, ni un rey. Era, como dice Santiago 5:17, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y sin embargo, Dios lo usó como su voz en un tiempo donde la verdad escaseaba. Aquí hay un principio eterno. Dios no llama a los más populares, sino a los más obedientes. No busca elocuencia humana, sino corazones rendidos. Esto tiene una implicación directa para nosotros. La desobediencia a Dios no solo es un problema del mundo, sino también una prueba para los fieles. Porque cuando todo a tu alrededor promueve el pecado, se necesita valentía para hablar lo que nadie quiere oír. Y Elías lo hizo. No por valentía personal, sino por convicción espiritual. Y es que cada generación necesita un Elías. No necesariamente con un manto físico, pero sí con la misma unción, con la misma autoridad y con el mismo mensaje. Arrepentíos y volveos a Dios. En este sentido, Elías es un tipo de Juan el Bautista. Mateo 11:14 lo podemos ver, que lo nombra como tal el espíritu de Elías en Juan, y una figura del espíritu profético que precede el regreso del Mesías. Esto lo podemos ver en Malaquías 4:5-6. Hoy más que nunca necesitamos esa clase de influencia. No influencers de redes sociales, sino influenciadores espirituales. Creyentes que vivan y hablen con el peso de la verdad, aunque eso les cueste su comodidad o reputación. En Primera de Reyes 18, Elías convoca al pueblo y a los profetas de Baal al Monte Carmelo. Pero esta no es solo una competencia de poder espiritual. Es un acto litúrgico y profético, una llamada pública a definir quién es el Dios verdadero. Elías comienza con una pregunta que todavía retumba en el corazón del creyente moderno.
¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esto está en Primera de Reyes 18:21. En otras palabras, ¿hasta cuándo tolerarán una religión mezclada con idolatría? ¿Hasta cuándo dirán que aman a Dios pero servirán a Baal en secreto? Ese mismo clamor resuena hoy. La iglesia de hoy no está exenta de la trampa de la idolatría. Cuando el entretenimiento reemplaza la adoración, cuando la autoayuda reemplaza el evangelio, cuando el éxito ministerial se mide por números en lugar de santidad, estamos construyendo altares a Baal en nombre del Señor. En el Monte Carmelo, Elías reconstruyó el altar del Señor, símbolo de la adoración restaurada. El fuego descendió no por la espectacularidad del acto, sino porque el sacrificio fue presentado con fe, obediencia y verdad. Aquí se rompe el ciclo de desobediencia a Dios. Cuando se levanta el altar, se invoca su nombre y se abandona el sincretismo. Elías no fue tolerante con la idolatría, fue directo, fue exclusivo. Jehová es Dios, y esa declaración sigue viviendo, sigue vigente. No hay espacio para mezcla. El Evangelio no admite aditivos. No se puede servir a dos señores. O es Dios o es el sistema del mundo. El altar del Carmelo nos confronta con una elección que todos debemos hacer. Elías, luego de su victoria gloriosa, huye ante las amenazas de Jezabel. En Primera de Reyes 19:4 lo encontramos bajo un enebro pidiendo morir. Esta imagen es profundamente reveladora. El profeta que desafió a reyes y enfrentó a cientos de falsos profetas, ahora se siente solo, agotado y sin propósito. Esto nos recuerda que la desobediencia a Dios no solo provoca juicio sobre el pueblo, sino que también agota a los siervos fieles. Muchos pastores, líderes y creyentes consagrados se encuentran hoy en el mismo lugar emocional y espiritual, cansados, desanimados, sintiéndose solos en medio del caos. Pero allí, en medio del quebranto, Dios no lo reprende, lo alimenta, le da descanso, le habla y lo más hermoso, le revela que no está solo, que hay 7,000 más que no han doblado la rodilla ante Baal. Esa revelación cambia todo. Este momento tiene una profunda dimensión escatológica. Elías representa a los fieles perseguidos en tiempos finales, a los que claman por justicia en medio de una cultura corrupta. Y representa también la necesidad urgente de escuchar la voz apacible del Espíritu en medio del ruido del sistema. Dios no solo actúa en los milagros espectaculares, también se mueve en el silencio de una oración sincera. Cristológicamente vemos una sombra de Getsemaní. Cristo también clamó solo, también sintió el peso de la misión, también fue rechazado. Pero él no fue simplemente consolado. Él fue el sacrificio que Elías representaba simbológicamente. Él no solo desafió a los profetas de Baal, él derrotó a todo principado y potestad en la cruz. Al final, Elías es restaurado y enviado de nuevo. Su historia no termina en la cueva, sino en una comisión renovada. Y más aún, es uno de los pocos en la historia que fue llevado al cielo sin ver muerte. En Segunda de Reyes 2:11 podemos ver esto. Su vida no es una historia de fracaso, sino de redención, perseverancia y gloria. Y ahora, esta misma pregunta nos persigue. ¿Seremos nosotros fieles en medio de la idolatría generalizada? ¿Seremos portadores de la palabra en una época de tibieza, confusión y desobediencia a Dios? Porque como en los días de Acab, la iglesia no ha sido llamada a adaptarse, sino a resistir y brillar. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos el juicio profético, la cosecha de la desobediencia.